Bueno, y aquí tenemos el texto. Entonces, el texto es de Marx y Engels, lo tenéis aquí arriba. Aunque Marx es su autor principal, pero Engels siempre cooperó con él. Y empieza con una llamada que es muy importante en el campo del marxismo. Proletarios de todos los países del mundo, uníos. ¿Esto qué significa? Significa que solamente los proletarios, en la medida en que estén unidos, tendrán conciencia de ser clase social. Bien, el año de publicación lo tenéis aquí, es 1848 y ese año es muy importante en la historia de Europa porque es la última oleada revolucionaria del liberalismo, pero que ya entronca con las primeras revoluciones de carácter socialista. Es decir, que ya en Europa, concretamente en Francia, pero después en el resto del continente, ya no se van a pedir únicamente libertades políticas, sino que también se va a pedir derechos de carácter social y económico. Y aquí es donde el marxismo y el comunismo y todas las ramas del socialismo entran por primera vez. Bien, él continúa el texto. Cuando hablamos de manifiesto del Partido Comunista, hace referencia a que el destinatario y la naturaleza de este texto va a ser, en primer lugar, un destinatario muy amplio. Se intenta que se llegue a todas las partes de Europa, y por eso aparece al final de este párrafo que se ha escrito en distintos idiomas, y después la naturaleza del texto aparece como un manifiesto. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos encontramos ante un texto que sea excesivamente duro a nivel de filosofía, sino que pretende que pueda ser entendido más o menos por la mayor parte el mayor número de gente posible. El texto va a tener fundamentalmente un carácter marcadamente económico, socioeconómico, aunque siempre bajo la dinámica de la filosofía marxista, ¿vale? El materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Bueno, pues empieza el texto con una frase que se ha hecho después muy famosa en el mundo entero. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. ¿No? Esto después ha sido un lema que se ha repetido muchas veces. Y después cita el texto a lo que él llama las fuerzas de la vieja Europa, el Papa, el Zar, Metternich, Guizot, los radicales franceses. Estos son fundamentalmente todos los grandes políticos que fueron los que crearon el Pacto de Viena, el Tratado de Viena en 1815, ¿no? Y que todavía pues siguen gobernando Europa a pesar de una oleada liberal anterior de 1830, ¿no? Y todo lo que viene a continuación, pues básicamente es de alguna manera el índice de popularidad que el comunismo, por su carácter revolucionario, está obteniendo en Europa, ¿no? Siempre una popularidad despectiva por parte de este movimiento reaccionario de carácter político. Pero lo que sí reconoce es que el comunismo, como aparece aquí, ya está reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. Es decir, que los líderes europeos, la reacción europea a los partidos más conservadores, a la sociedad más conservadora, tiene miedo de esta nueva fuerza política que está emergiendo en 1848. Bueno, ¿hasta qué punto es verdad que el Partido Comunista es semejante de fuerza? No hay que olvidarse que esto es un manifiesto que tiene un carácter propagandístico y por lo tanto Marx y Engels intentan dar ánimo a esa masa obrera para la sublevación. Es decir, que todavía en ese 1948 el Partido Comunista es una fuerza muy residual, muy pequeña y que todavía no tiene ni de lejos la fuerza que va a tener décadas posteriores. Bueno, pasamos un poco más adelante y aquí empieza realmente la parte importante del texto, ¿no? Esta parte de aquí, cuando empieza con capítulo primero, burgueses y proletarios. Bien, empezamos con este título y ya marca todas las intenciones del texto y de Marx, ¿no? Cuando hablamos de burgueses y proletarios estamos hablando de clases sociales y clases sociales dominantes en la sociedad industrial y que están enfrentadas entre sí. Los burgueses son los propietarios del capital, son los que le ofrecen trabajo a los proletarios y el proletario es la mano de obra que está trabajando en las fábricas de alguna manera para los burgueses y explotados por los burgueses de acuerdo con Marx. Bueno, y recordamos lo que es una clase social. Una clase social es un grupo que está estructurado en una sociedad de acuerdo con su posición en las formas y medios de producción.
y que tiene conciencia de clase de sí misma. Es decir, cuando esa conciencia no existe, tal clase tampoco existe. Bueno, para explicar esta oposición de burgueses y proletarios, pues Marx se va a ir a toda la historia de la humanidad, ¿no? Y además lo deja muy claro aquí cuando dice es la historia es la historia de la lucha de clases. ¿Esto qué quiere decir o dónde nos lleva? Pues nos lleva fundamentalmente al concepto de la dialéctica y al concepto del materialismo histórico. Dialéctica era la lucha, la oposición entre distintos objetos, y el materialismo histórico es precisamente ese desarrollo dialéctico en el campo de la historia socioeconómica del ser humano. Bueno, y recordamos qué es ese materialismo histórico. El materialismo histórico es de alguna manera la interpretación que hace Marx de la realidad, ¿no? Una realidad que es de carácter material y es una realidad que se desarrolla en un eje histórico, es decir, a lo largo del tiempo. Los dos elementos fundamentales para entender ese materialismo histórico, si recordamos, es la infraestructura, que son las formas, los sistemas de producción y las relaciones de producción, y la superestructura, que viene a ser toda la construcción, mentalidades, cultura, política, que justifica la posición socioeconómica del momento. Bien, ese materialismo histórico, como estamos diciendo, no es neutral. Existe siempre una lucha por los medios de producción y por la posesión de la riqueza, y por eso Marx incide continuamente en la idea de lucha de clases sociales plasmado en opresores y oprimidos. El Marx desarrolla a lo largo de la historia esa oposición, lo tenemos aquí, ¿no? Y lo hace en primer lugar en Roma, cuando hablamos del esclavismo y la oposición fundamental entre amos y esclavos. La fuente de riqueza fundamental es la propia vida humana, y después lo menciona el sistema feudal cuando habla en la Edad Media, ¿no? Fundamentalmente la oposición entre señores feudales, nobles y vasallos, que luchan por el control de la tierra. Aquí también incluye ya lo que es la emergencia de la burguesía, maestros, oficiales. Pero esa burguesía realmente cuando se va a hacer fuerte es ya a final del siglo XVIII, ¿no? Cuando habla aquí de esas ruinas de la sociedad feudal, y acaba provocando su ascenso, el ascenso a la burguesía y su oposición con el proletariado, que es un poco lo que Marx está viviendo en su momento histórico, en el siglo XIX. Y otra vez vuelve a hacer referencia aquí a esa burguesía y a ese proletariado. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a plantear a partir de ahora el texto? Fundamentalmente la emergencia, el ascenso de esa burguesía y cómo lo va a hacer Marx, lo va a hacer apelando a lo que es precisamente la estructura económica, la estructura social económica, y luego cómo la burguesía es capaz de tomar el control político. Bueno, pues entonces vamos a estudiar ahora precisamente ese ascenso de la burguesía que se va a desarrollar a lo largo de la Edad Moderna. Siendo coherente con su pensamiento del materialismo histórico, lógicamente un cambio en los medios y formas de producción, un cambio en el sistema socioeconómico, después desarrollará estos cambios de carácter político y esa emergencia de la burguesía. Por lo tanto, lo primero que va a plantearse Marx es qué es lo que cambia en el sistema socioeconómico. Y si nos planteamos esto en la Edad Moderna, la nueva variable de la que nos habla Marx fundamentalmente es una extensión de la demanda, es decir, descubrimos América, tenemos rutas hacia China, hacia nuevas colonias, que hace que el comercio se desarrolle muy fuerte, y precisamente por el desarrollo de ese comercio va a aparecer una clase social nueva, una clase burguesa, que va a intentar satisfacer todas esas demandas. Claro, la antigua organización feudal, como aparece aquí en el texto, de propia de la Edad Media, ya no puede satisfacer eso, y por lo tanto necesitamos lo que él llama la manufactura. Esto es la producción del siglo XVIII. Esa manufactura llegará a un momento en el que tampoco va a poder satisfacer la demanda, y entonces nos va a llevar a lo que entendemos como la propia sociedad industrial del siglo XIX, ¿no? Un cambio tecnológico nos llevará a un cambio también en las formas de producción. Esto es lo que ocurrió con la revolución industrial, es decir, las máquinas sustituyen la fuerza de trabajo humana, y
con ello consiguen un aumento descomunal de la producción, ¿no? Entonces aquí Marx, como decimos, es un auténtico profeta de lo que es la globalización y la mundialización, cuando nos habla que precisamente ese mercado mundial es lo que va a conducir a un auge de la industria, a un auge del capitalismo y, como aparece justamente después, es un auge de la burguesía, ¿vale? De la burguesía como nueva sociedad o como nueva clase social dominante de la última parte de la Edad Moderna y del siglo XIX, ¿vale? Esta idea la plasma en ese par de líneas. La burguesía moderna es ya de por sí fruto de un largo proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio. Esto significa un cambio en la infraestructura, ese modo de producción y de cambio, que va a posibilitar la emergencia de esta clase social. Una vez que existe ese cambio en la infraestructura, lógicamente va a haber un cambio en la superestructura. Por esto, este parrafito de aquí es muy interesante porque nos habla fundamentalmente de cómo la burguesía va a hacerse un hueco en las estructuras políticas. Empezamos con la Edad Media, estamento bajo la dominación de los señores feudales, república urbana independiente. En la Edad Moderna se convierte en un tercer estado tributario a la monarquía. Esto significa ese tercer estado que va a ser el que después va a desarrollar la Revolución Francesa, ¿no? Por eso dice aquí piedra angular de las grandes monarquías. Y finalmente, después de esa Revolución Francesa, como aparece aquí, conquista la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. Cuando hablamos de Estado representativo moderno estamos hablando del Estado liberal. Y luego aquí una parte muy interesante, esa última línea, que nos dice fundamentalmente, el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. ¿Esto qué quiere decir? El Estado liberal realmente no está representando a todos los individuos, a todos los ciudadanos, sino que está representando los intereses de clase de la burguesía. Otra vez, la superestructura que está de alguna manera justificando las formas de producción dominantes de la infraestructura.